Amén. El tema de esta mañana titula ¿Cómo complacer el corazón de Dios? ¿Cómo complacer el corazón de Dios? Muchas veces nosotros creemos que mientras más tiempo o más horas de oración tengamos, o mientras más vigilias saquemos, o mientras nuestros ayunos sean más sacrificiales y más largos, más complacemos el corazón de Dios y por tanto tenemos su favor. ¿O me van a decir que no? A veces creemos que mientras más tiempo saco de oración, mientras estoy 3 horas, más complazco el corazón de Dios y más tengo su favor. Y si mi ayuno es seco, más complazco el corazón de Dios y más tengo su favor. Y a veces tenemos esa idea en nuestra mente y estamos totalmente equivocados. Vamos a irnos a Oseas 6:6. Oseas 6:6. La palabra de Dios dice: quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios. Más que ofrenda quemada, quiero que me conozcan. Si comprendemos esta palabra, el Señor nos está diciendo que a Él no le interesa nuestro sacrificio. A Él lo que le interesa es nuestro amor. Si en esos tiempos de ayuno, en esos tiempos de oración, en esos tiempos de vigilia que sacamos, o incluso en el servicio que dedicamos a Él, no hay amor, de nada nos sirve. Por eso Jesús nos dice en Juan 14:23, Él nos dice: el que me ama, mi palabra guardará, o sea, mi palabra obedecerá. Y mi Padre le amará, y vendré a Él, y vendremos a Él y haremos morada con Él. No dice en este versículo, Jesús no nos dijo que el que me ama más horas de oración va a sacar, más vigilias y más ayunos severos va a tener. Eso no dice Jesús. Jesús dice que el que le ama, ¿qué va a hacer? Guardará su palabra. El guardar su palabra significa obedecerá mi palabra. El que me ama obedecerá mi palabra. Con esto, por si acaso, no quiero decir que no saquen tiempos de ayuno, de oración ni de vigilia, para nada. Ese no es el mensaje. Más bien, los que me conocen saben que yo promuevo mucho a los tiempos de oración, promuevo mucho a las vigilias y a los ayunos, porque son una bendición. Pero cuando no hay amor, estos tiempos de oración, estos tiempos de vigilia y estos tiempos de ayuno son un sacrificio y no son un deleite. Cuando nosotros amamos a Dios, el estar en su presencia, en oración, es un deleite para nuestro corazón. El sacar esos tiempos de ayuno es un deleite. El sacar esas vigilias, esa noche de oración con Él, es un deleite, no es un sacrificio. Pero muchas veces para nosotros es un sacrificio. Y cuando esto esté en nuestro corazón, cuando nos damos cuenta que el orar es un sacrificio, que el ayunar es un sacrificio, que las vigilias son un sacrificio, debemos tener una alerta roja, porque eso significa que posiblemente estemos entrando en religiosidad. Y la religiosidad es muy peligrosa. Justamente ayer veía en el estado de una de las muchachas de la congregación que decía religión, algo así como cambio religión por relación, que es diferente. Los fariseos eran personas que cumplían toda la ley, obedecían toda la ley, menos una cosa: el amor. En ellos no había amor, en ellos no había misericordia. ¿Y cómo los llamó Jesús a los fariseos? Hipócritas, sepulcros branqueados. Fueron los fariseos que entregaron a Jesús y lo mataron en la cruz. Primera de Samuel 15:22 dice, Primera de Samuel 15:22, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz?
Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. La obediencia es mejor que el sacrificio. Amados hermanos, a veces nosotros usamos las oraciones, las vigilias, los tiempos de ayuno, incluso el servicio a Dios, como una fórmula mágica. Mientras más oro, mientras ayuno, voy a ayunar para que mi matrimonio sea restaurado. A veces decimos así, ¿verdad? O voy a ayunar porque me vaya bien en esto, por conseguir trabajo. Voy a pasar 3 horas en oración para buscar el favor de Dios. Y a veces actuamos de esa manera. Y el Señor no está pidiendo sacrificio, Él está pidiendo amor, obediencia. No nos olvidemos que lo que vamos a vivir, lo que vamos a cosechar, es consecuencia de lo que nosotros vayamos a hacer. El ayuno, la oración, la vigilia, el servicio, no es una varita mágica, que mientras yo ayune voy a conseguir el favor de Dios y mi matrimonio va a estar restaurado. No, es la obediencia a su palabra que va a traer una restauración, que va a traer una mejora. Es la obediencia, es la confrontación de su palabra con nosotros cuando no podemos encontrar trabajo y en oración y en comunión Él te dice, es que eres descuidado, eres perezoso, mejora esto. Y cuando tú mejores, seguramente va a mejorar tu vida, seguramente vas a conseguir empleo, seguramente vas a ser promovido. Pero no creas que por encerrarte 4 horas en oración y en vigilia y en ayunos te van a promover. No es una varita mágica. Como les digo, la oración, la vigilia y el ayuno debe ser parte de nuestro deleite, porque buscamos en intimidad al Señor y buscamos su dirección. Pero no es un sacrificio para buscar su favor, estamos equivocados. Vamos a leer Isaías 58, que nos va a traer más claridad en cuanto a lo que yo les quiero transmitir esta mañana. Vamos a ver cómo en los primeros versículos el Señor se enoja con su pueblo religioso. Y vamos a ver después de los primeros versículos la instrucción del Señor de lo que es el verdadero ayuno, lo que esto ocasiona y las promesas que éstas traen. Por eso les pido que tomamos atención a este versículo. Vamos a leer bastante Isaías 58. Justo el subtítulo de este capítulo es el verdadero ayuno. Isaías 58 dice, clama a voz en cuello. Le estaba hablando nuestro Señor a su profeta, ¿no? Y le dice, clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Y les dice, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunáis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. El ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza, ¿llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? Esta parte es la parte donde el Señor está reprendiendo a su pueblo. Vamos a entrar un poquito para poder explicar y tener más claridad lo que dice este versículo. Dice al principio, en el 2, dice,
Me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Me están buscando y van en oración y piden saber mis caminos. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Pero ellos están andando en injusticia y han dejado de obedecer la palabra de Dios. O sea, buscan saber mis caminos cuando ellos están andando injustamente y desobedecen mi palabra. Parafraseando en otras palabras. Dice, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Me andan pidiendo que les haga justicia. Se acercan a mí pidiendo que se hagan justicia. Y me dicen, ayunamos, nos quebrantamos, nos humillamos. Y no te diste por entendido, Señor. Incluso le reclamamos. O sea, lo que nos está diciendo esta palabra, vienen, me buscan, piden que les haga justos juicios, cuando ellos están andando injustamente, se inclinan, dice acá la palabra, inclinan su cabeza como junco, o sea, como caña agachada, y piden mi favor, cuando ellos no están obedeciendo mi palabra, cuando ellos son injustos, cuando ellos están afligiendo a las personas, están dando con puño, están lastimando a la gente y quieren buscar mi favor y quieren saber cuál es mi camino. Es una represión del Señor a la gente religiosa, aquellos que con manos sucias van delante de Él sabiendo que no están obedeciendo su palabra, sabiendo que están hiriendo a la gente, sabiendo que están maltratando a sus trabajadores, sabiendo que no están honrando a su esposo, que no están amando a su esposa, que no están dando una buena instrucción a sus hijos, un buen ejemplo a sus hijos. Y van donde el Señor y se inclinan donde Él y dice, Señor, quiero tu justo juicio, ayúdanos, muéstranos tus caminos. Cuando nosotros no estamos siendo obedientes y todavía a veces, como aquí nos muestra en el versículo, vamos y lo reclamamos. Y aquí estoy ayunando, tantos tiempos de ayuno, cuántas horas de oración, cuántas horas de vigilia, y parece que no me escuchas, Señor, porque no respondes mi oración. Pero ¿y nosotros qué? ¿Dónde está la obediencia? ¿Dónde está el quebrantamiento, el amor a Él? Él dice que Él no escucha nuestra oración. En el Evangelio de Juan, hay un versículo que dice que Él no escucha al pecador. Vamos a seguir leyendo. Dice, ¿es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz. Ahí viene la promesa. Me voy a detener ahí. ¿Qué es en estos versos del 6 al 8 lo que el Señor nos está diciendo? Para Él nos está instruyendo. Este no es el ayuno que yo te pido. El ayuno es esto. Ten claridad de lo que es el ayuno. Y dice, desatar las ligaduras de impiedad. Muchas veces nosotros entramos en tiempos de ayuno sin saber lo que verdaderamente esto significa o lo que es. Como les decía antes,
A veces creemos que es como una fórmula mágica. Mientras ayuno, voy a conseguir lo que quiero. Mientras más oro, voy a conseguir el favor de Dios. Mientras saque tiempos de vigilia, ayuno y oración, voy a ver la restauración de mi familia. Y no es así. Se trata de obediencia. Y los tiempos de ayuno y de oración y de vigilia son tiempos de intimidad con el Señor, donde Él nos da instrucción, sí, nos da guía. Vemos su mano de poder, su gracia sobre nuestra vida. Y específicamente el ayuno es lo que vamos a aprender también en esta mañana. Es lo que hace el ayuno. Dice, desatar las ligaduras de impiedad. Desatar las ligaduras de impiedad. Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? ¿A qué nos referimos con esto? Desatar en el original del hebreo significa dejar libre. Ligaduras significa romper cadenas. Impiedad significa maldad. O sea, lo que nos quiere decir que estamos rompiendo con las ataduras de maldad que hay en nuestro corazón. En los tiempos de ayuno, permitimos que el Señor nos ayude a forjar nuestro carácter conforme al tuyo, rompiendo comportamientos errados en nosotros, para que el Espíritu Santo se apodere en nosotros y podamos reflejar el carácter de Cristo. Por ejemplo, muchos de nosotros tenemos malos hábitos, tenemos mal carácter, somos impacientes, tenemos iras. En los tiempos de ayuno nos ayuda a tener dominio propio sobre nuestro carácter. Voy a hablar más del ayuno de abstenerse de alimento, que ya al abstenernos del alimento estamos ejercitando el dominio sobre nuestra carne. Ya no mi carne me domina, sino yo domino a mi carne y no voy a comer. Pero eso hablando en lo físico, pero en lo espiritual tenemos que practicar la otra parte. Ya la ira no me va a dominar. Es el Espíritu Santo que me va a dar dominio propio para dominar mis impulsos carnales. La mentira, el chisme, la murmuración, la contienda, el enojo, la impaciencia, todas aquellas cosas que son ligaduras de maldad en nosotros, que están en nosotros. En los tiempos de ayuno hacemos que el dominio propio se fortalezca y tengamos dominio sobre estas cosas de maldad que hay dentro de nosotros. Por eso es bueno los ayunos, porque nos ayuda a dominar nuestra carne, nuestros impulsos carnales. También dice la palabra a soltar las cargas de opresión. ¿A qué nos referimos con soltar las cargas de opresión? A ser libres de aquello que nos atormenta, de aquello que nos angustia. Al buscar al Señor en tiempos de ayuno, al buscar su presencia, le entregamos a Él toda carga, toda angustia, todo agobio, todo aquello que nos está atormentando y somos libres de esas cargas de opresión. Él nos trae libertad en esos tiempos de ayuno. Dice a dejar libres a los quebrantados. En estos tiempos de ayuno, el Señor nos ayuda a dar libertad a aquellos quien tenemos atados por la falta de perdón, por el resentimiento, aquellos que odiamos y no podemos ver, aquellos que pensamos y les deseamos el mal. En estos tiempos de ayuno, el Señor nos ayuda a desatar libertad sobre ellos, a desatar perdón sobre ellos y ser libres, tanto ellos como nosotros somos libres de esto. El perdón es tan importante para tener libertad.
Y en los tiempos de ayuno el Señor derrama esto y deja libres a los quebrantados. Podemos perdonar, a romper todo yugo, dice. El yugo en los originales, investigando más a la palabra, yéndonos a los originales, vemos que son ataduras, tal vez vicios que no podemos soltar. Y en estos tiempos de ayuno, con la fortaleza del Señor, con el dominio propio que ejercemos a través del Espíritu Santo, rompemos estas ataduras de nuestra vida, tal vez vicios, cosas que no podemos dejar. Y en estos ayunos conseguimos romper todo yugo con el favor de Dios, obviamente. Dice, a compartir tu pan con el hambriento, hablando de manera espiritual. Es que todo lo que recibimos de parte del Señor, ese alimento espiritual que recibimos, parte del ayuno también, parte de la muestra de amor que Dios nos pide, es que nosotros compartamos lo que conocemos y lo que sabemos con aquellos que no conocen y tienen hambre allá fuera de algún ser que los rescate y los salve, y que todos nosotros acá lo conocemos, que es nuestro Señor. Y debemos ir con aquellos hambrientos que hay allá afuera y no conocen cuál es el camino de la salvación, a compartir la verdad de Dios con ellos. Dice, albergar a los pobres errantes en tu casa. Igual, hablando del amor y la misericordia que se desarrolla en nosotros, en nuestro corazón, en estos tiempos de intimidad con el Señor. A ver a aquellos de afuera que están perdidos, que no tienen un rumbo, más su rumbo es al infierno. Ir en pos de ellos y buscarlos para que vengan a casa y sean parte de nuestra casa y alcancemos juntos esa salvación que Cristo nos ofrece. En esos tiempos de ayuno se desarrolla el amor en nosotros, la misericordia, el amor por el prójimo. A cubrir al desnudo, dice la palabra. Muchas veces nosotros, en vez de cubrir a nuestro hermano que ha fallado, que ha tropezado, estamos exponiéndonos y gritando en voz su caída, su tropiezo. Mas nosotros, en ese amor que debe ser derramado en nuestro corazón, debemos cubrir a nuestro hermano, cubrir la desnudez de nuestro hermano, y más de chismear, de murmurar y de decir a toda la iglesia lo que ha pasado, cubrirlo y ayudarlo a levantar. Y eso es lo que el Señor busca de nosotros. A no esconderte de tu hermano, a siempre estar atentos y abiertos a la necesidad de nuestro hermano. Cuando Él nos busque ayuda, siempre estar dispuestos a ofrecer esa ayuda. Estamos entendiendo lo que es el ayuno. ¿Se dan cuenta de la primera parte de la porción de la palabra que decía afligen a sus trabajadores? Y vamos a volver a leer, dice, miren, voy a leerle en una versión más comprensible para que puedan entenderlo. Deme un segundito, por favor. Hoy no me responde, dice. Vamos a leer en esta versión, pero quiero que la escuchen con mucho detalle. Lo que al principio el Señor está reclamando a ese pueblo, a su pueblo que estaba andando de manera religiosa, dice: me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como si hubieran hecho justicia y no hubiesen dejado la ley de Dios. Me piden justos juicios y que no hubiese dejado la ley de Dios. Pero me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí, en el día de vuestro ayuno, buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí,
que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. Nosotros, en esos tiempos de ayunos, a veces decimos, estoy en ayuno, mostramos a la gente afuera, soy una mujer de oración, de comunión, un hombre de oración, de comunión, saco ayunos, saco vigilias, pero nuestra actitud con el prójimo es herirlo, es dañarlo, andamos en pleitos, en contiendas, andamos oprimiendo a la gente a nuestro alrededor, y eso no agrada al Señor. Cuando nosotros entramos en un ayuno verdadero, todo lo que hemos leído hace rato se va a reflejar en nosotros. Se van a romper ligaduras de impiedad. Va a haber transformación en nuestra vida, en nuestro carácter. Y el amor al prójimo y la misericordia al prójimo se va a manifestar en nosotros. Cuando no sucede esto, posiblemente estemos andando de manera religiosa. Por eso debemos tener que estar apercibidos a nuestra actitud y nuestro comportamiento. Si ustedes están sacando tiempos de ayuno, de vigilia, de oración y piensan que en esos tiempos van a conseguir el favor de Dios, pero nada pasa, más ustedes siguen con un carácter terrible, siguen atados a cosas, posiblemente no estén teniendo una relación con Dios, sino estén viviendo una religiosidad. Muchas veces, mucha gente está tan equivocada, por ejemplo, creo que a muchos de nosotros nos ha pasado que cuando somos pequeños y hacemos algún mal en la iglesia, íbamos a la iglesia y nos decían, ve a rezar 5 Padres Nuestros, ¿verdad? Como una fórmula mágica que nos limpiara de nuestro pecado. Y no es así. No es porque tú te sacrifiques en horas, en vigilias y todo eso, vas a ser limpio de pecado. Es necesario el arrepentimiento. Es necesario que comprendas el mal que has hecho y te arrepientas y te apartes de ello. Estos tiempos no son una fórmula mágica para conseguir el favor de Dios. No lo son. Estos tiempos son tiempos de intimidad, son tiempos de deleite, donde buscamos la instrucción y la dirección de Dios y nos llenamos de su presencia, y su presencia va trayendo una transformación en nosotros que es evidente para nuestra vida y para los que nos rodean, porque se manifiesta las obras, el fruto del Espíritu Santo, y se manifiesta la misericordia y el amor al prójimo. Amén. Lo más hermoso de este pasaje de Isaías 58, que después de que el Señor reprende a ese pueblo religioso y les dice, es esto el ayuno, les dice, si tú haces todo esto, dice, nacerá la luz como el alba en tu vida. Nacerá la luz en tu vida como el alba y tu sanidad se dejará ver. ¿Cuántos de aquí buscan sanidad del Señor? Muchos. Y a veces ahí cometemos el error de, voy a sacar un tiempo de ayuno de 21 días para ser sano. Pero solo nos abstenemos de comida y estamos sacrificando. Pero no comprendemos la obediencia, el amor a Dios y el decir, bueno Señor, examíname, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué debo cambiar? ¿Qué es lo que no permite que yo pueda crecer o experimentar tu sanidad? Es esto, Señor. Yo te creo y yo te amo y yo te obedezco. Cuando ponamos en práctica esa obediencia, la sanidad en nuestro interior se va a dejar ver. Dice, tu justicia irá delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. A veces decimos y pensamos que por mayor tiempo de oración que pasemos, la gloria del Señor va a estar más en nosotros. No se trata de eso. Sí, la oración es poderosa, como les decía, sí. Pero si la oración no está enfocada y si nuestra meta está en otro lado y no tenemos una comunión con Dios verdadera, no va a pasar nada. Esos tiempos de oración, puedes tener 15 minutos de calidad de oración con el Señor
y la gloria de Dios estar en tu vida. Puedes pasar 3 horas en un cuarto sin conseguir nada, porque tú no estás ahí. Estás simplemente queriendo usar una fórmula mágica para conseguir el favor de Dios. Dice más adelante en su promesa, entonces me llamarás, si haces esto, dice, entonces me llamarás y te oiré y yo te diré, heme aquí. ¿Cuántos desean que cuando oren al Señor y hablen con el Señor les diga, heme aquí? Todos buscamos eso. Pero el Señor no dice, cuando estés 3 horas de oración, después yo te diré, heme aquí. No, Él dice, pon por obra todos estos puntos que hemos leído. Haz esto y yo te diré, heme aquí. El Señor nos vuelve a decir en el versículo 9 de Isaías 58, nos vuelve a decir y recalcar ahí, si quitas de ti el yugo, o sea, si rompes de ti la atadura, aquello que te está atando, aquello que no te deja andar, crecer, aquello que no te deja prosperar, si quitas de ti el mal genio, si quitas de ti esa debilidad que tienes, es una decisión, no se olviden, ya después de la decisión el poder de Dios se manifiesta en nosotros y nos fortalece nuestra debilidad, pero tienen que decidir, tiene que haber un quebrantamiento, un arrepentimiento y decidir, yo quiero cambiar mi carácter, yo quiero ser libre de esto, yo ya no quiero hacerme esto, y trata de una decisión y buscar, ahí viene el favor de Dios, ahí viene el poder de lo alto que nos fortalece nuestra debilidad y nos ayuda a quitar ese yugo de esclavitud. Y dice, si quitas de ti el hablar vanidad, el hablar mentiras, el hablar cosas maliciosas contra tu prójimo, si quitas eso también de ti, si tú decides de ser tan malicioso en tus palabras, en ser murmurador, en ser chismoso, en ser contencioso, si decides quitar eso de ti, y más, al contrario, das al hambriento y sacias el alma afligida, la promesa es, las tinieblas nacerán. Digo, en las tinieblas nacerá la luz y la oscuridad será como de día. O sea, nos está diciendo, la luz va a estar contigo, va a permanecer en ti. Y aunque estés en oscuridad, va a parecer como mediodía. Y la promesa del Señor es, Jehová te pastoreará siempre. Si tú haces esto, Jehová te pastoreará siempre. En la sequía saciará tu alma. En esos momentos de sequía, de necesidad, ¿cuántos hemos pasado por tiempos de sequía? Donde nos sentimos morirnos. Y dice que Él en esos tiempos de sequía va a saciar nuestra alma, dará vigor a tus huesos, te dará fortaleza. Dice, será como un huerto de riego, como un manantial de aguas cuyas nunca se agotarán. Será como un manantial de aguas que nunca se va a agotar. Si nosotros hacemos esto, el Señor promete todas estas cosas. Él será nuestro manantial y nunca se va a agotar. Los tuyos edificarán las ruinas, los cimientos de generaciones y generaciones levantarás. Y la promesa es también, si tú haces estas cosas, si tú decides obrar conforme hemos mencionado, dice que los tuyos, o sea, tú y tu generación, edificarán las ruinas. ¿Qué es edificar las ruinas? Es reconstruirán aquello que estaba destruido. Reconstruirás tú y tus generaciones lo que estaba destruido. Y los cimientos de generaciones y generaciones levantarás. Harás cimientos, esa es la promesa de Dios, de generaciones en generaciones, cimientos fuertes. Y esa es la promesa de Dios para aquellos que deciden obedecerlo.
para aquellos que lo aman y lo obedecen. ¿Cuántos buscan estas promesas que hemos leído? Y creemos que simplemente con horas de oración, de vigilia y matándonos de hambre vamos a conseguir estas promesas en nuestra vida, pero no es así. Es necesario que nosotros empecemos a andar conforme hemos leído en la palabra. Y la promesa de Dios es que Él nos va a ayudar y las promesas se van a manifestar. Él va a estar con nosotros. Él va a decir: estoy aquí contigo, voy a dar vigor a tus huesos, voy a ser como un manantial para tu vida, siempre voy a estar dándote. Vas a reconstruir lo que estaba en ruinas y vas a plantar cimientos fuertes para tus generaciones. Esa es la promesa de Dios. Y serás llamado, dice al último del Isaías 58, reparador de portillos, reparador de viviendas en ruinas. Serás llamado, en otras palabras, restaurador. Y esa es la promesa de Dios. Como conclusión, por favor, voy a pedir a los de alabanza que me acompañen. ¿Cómo complacemos el corazón de Dios? No se trata de cuánto te sacrifiques en tus ayunos, en las vigilias y en la oración. Si en todo ello no hay amor, si todo ello es simplemente sacrificio y crees que es como una varita mágica para tener el favor de Dios, estás equivocado. Esos tiempos de oración, de vigilia, de ayuno, más todo lo contrario, no son un sacrificio, son un deleite. Son donde buscamos la dirección, la presencia, el poder, la gloria de Dios en nuestra vida. Pero, ¿cómo complacemos el corazón de Dios? Obedeciendo su palabra, siendo obedientes a lo que Él nos pide. Y al ser obedientes a lo que Él nos pide, veremos el favor de Dios en nuestra vida. Veremos su luz sobre nosotros. Dice la palabra: Él será nuestra retaguardia. Él irá con nosotros. Él estará con nosotros. Él será nuestra luz en los momentos oscuros. Él será como nuestra luz de mediodía en la oscuridad. Pero para ello necesitas obedecerlo. Ten cuidado de la religiosidad. Ten cuidado de pensar que mientras más oro, más tengo el favor de Dios. No es así. No es en la oración que buscas el favor de Dios. En la oración buscas intimidad con Dios. Buscas deleitarte en su presencia. Buscas tener una comunión con Él. Buscas saber sus caminos, conocer su voluntad. Pero es en la obediencia que tú consigues el favor de Dios. Porque mientras tú camines en obediencia, vas a recibir todo el fruto que vas a cosechar. Y además las promesas de Dios, que Él irá contigo, que Él será tu retaguardia. Amados hermanos, les pido que examinemos nuestro corazón. Primera de Timoteo 4:7 dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Lo que el Señor está buscando no es que te sacrifiques más, sino que empieces a ejercitarte en la piedad, que empieces a obedecer su palabra y su voluntad. Y así el favor de Dios irá contigo donde vayas. Deja de usar la oración, el ayuno y las vigilias como una fórmula mágica para mover el corazón de Dios a tu favor. Deja de hacer ello, más todo lo contrario.
busca en oración, en comunión, cuál es su voluntad y obedece. Al obedecer, vas a ver el poder de Dios y el favor de Dios en tu vida. Es diferente. Examinemos nuestro corazón. Si esos tiempos de oración, esos tiempos de ayuno, de vigilia, incluso el servicio que damos a Dios, más de ser un deleite, son un sacrificio. Si son un sacrificio, es porque no nos estamos deleitando en Él. Es porque no estamos teniendo una comunión real con Él. Es porque pensamos que es una fórmula mágica para conseguir el favor de Dios. Señor, dile, vamos a orar en este tiempo y vamos a decirle al Señor, Señor. Si este mensaje ha bendecido tu vida, puedes contactarte con nosotros visitando nuestra página en Facebook, Familia Alcanzando las Naciones. Por favor, escríbenos y cuéntanos cómo Dios ha bendecido tu vida a través de este mensaje. Para más información, comunícate al 611 40 47 8. Ven y descubre lo maravilloso que es vivir con Jesús.